soy Luis Puchades, soy ingeniero agrónomo y trabajo para la empresa Ludan Renewable Energy España. A su vez, pertenezco a la Asociación Española del Biogás, a la que quería agradecer, junto con AVEBIOM, la oportunidad que nos han dado de presentar nuestro proyecto aquí en este Congreso de Conecta Bioenergía. Voy a hablar del caso del empleo de sueros y también de otros subproductos agroalimentarios que estamos realizando en una planta de biogás de 500 kilovatios de potencia en el municipio de la Vall d'Uixó, en la provincia de Castellón. Nosotros somos Ludan Renewable Energy España, somos la filial española del grupo Ludan, que es una multinacional israelí que trabaja principalmente en los sectores petroquímicos, energéticos y agroalimentarios. Y en los últimos años hemos hecho una diversificación hacia actividades medioambientales y principalmente hacia la biomasa y el biogás, puesto que son procesos productivos con ciertas similitudes a lo que era nuestra experiencia en el sector petroquímico o el agroalimentario. Operamos en España desde finales del 2009 y actualmente tenemos ya 4 instalaciones realizadas en este país y otras 2 que ahora mismo están en proceso. Por poner un ejemplo, tenemos la planta de Vall d'Uixó, que trabaja con muchos tipos de subproductos agroalimentarios distintos, aunque los sueros de leche son probablemente en volumen el más importante de ellos. Tenemos un gasómetro con restos de la industria vitivinícola, otros en explotaciones porcinas y en breve, por ejemplo, una cervecera en Murcia para tratar bagazos o otros residuos de la industria agroalimentaria. Como os comentaré más adelante, es una de las ventajas del biogás, que para aquellos subproductos y residuos agroalimentarios con elevados contenidos en agua, es una tecnología muy interesante para realizar una valorización energética eficiente. El suero de leche, como bien sabréis muchos de vosotros, es un subproducto de la producción de quesos y de caseínas. Es un líquido fluido de color verdoso amarillento, del cual existen 2 variantes, lo que es el suero ácido y el suero dulce, y que tiene un contenido en sólidos relativamente bajo, entre el 5 y el 8, hasta el 10% en algunos casos. Por lo tanto, vemos que es un subproducto con muy alto contenido en agua. Entonces, si no se hace una extracción de ese agua por métodos mecánicos, pues la oportunidad más directa de valorización energética es la biometanización. A su vez, dentro de la legislación española, el suero de leche está considerado como un producto SANDAC, un subproducto animal no destinado a consumo humano de categoría 3, del cual es posible hacer una biodigestión sin necesidad de un pretratamiento previo, como pasa con otros residuos cárnicos. Y, a su vez, su código LER del Listado Europeo de Residuos es el 020501. Bueno, también para que os hagáis una idea, la producción de biogás del lactosuero es de unos 700 litros por kilogramo de materia orgánica biodegradable. Esto es relativamente mucho. Es una producción de biogás muy alta por kilo de materia seca. El problema que tiene el suero de leche es que tiene un contenido en agua muy elevado. Entonces, al final, las producciones de biogás por tonelada de materia fresca no son tan elevadas como puede ser con otros subproductos. Y esto hace que tengamos que tener muy en cuenta los portes, intentar no alejar mucho las plantas de biogás de los centros donde se esté produciendo estos subproductos. Aquí podéis ver de fondo, siento que no se vea muy bien, lo que es el dibujo en 3D de la planta de la Vall d'Uixó. Es una planta de 500 kilovatios, con 2 digestores, un digestor primario de 3.000 metros cúbicos y otro digestor secundario del mismo tamaño, que trabajan en rango mesófilo, es decir, entre 39 y 40 grados centígrados, en un régimen de mezcla completa. El biogás se quema en un motor de cogeneración, como he comentado, de 500 kilovatios eléctricos, y a su vez se produce unos 550 kilovatios térmicos que empleamos en la calefacción del digestor. Y ahora mismo tenemos el proyecto enviarlo también parte del calor a la empresa que está generando estos sueros, que está apenas a 500 metros de la planta de biogás. Actualmente la planta está gestionando entre 10 y 15 toneladas diarias de sueros de leche, también 5 o 6 toneladas de purines porcinos y purines vacunos y otros subproductos agroalimentarios como son lodos de industria agroalimentaria, algo de lodos cárnicos que traen previamente higienizados,
restos de gazpacho. La verdad es que un poco lo que nos da la industria agroalimentaria de la zona de Castellón, que es bastante rica a ese nivel. Aquí podéis ver en este diagrama cómo es el proceso de funcionamiento de una planta de biogás de este tipo, en la cual los productos que llegan a la planta suelen ser de dos tipos, líquidos y sólidos. A tal efecto, para los líquidos se instalan tanques de recepción de líquidos cerrados herméticamente, donde los camiones cuba pueden descargar pues, lo que pueden ser purines o los sueros de leche, y también cargadores sólidos similares a lo que pueden ser los unifeeds de las granjas de vacuno, donde se introducen subproductos de carácter más sólido, como le hace bagazos de cervecera, pulpas y muchos tipos de lodos de industria agroalimentaria que vienen ya con contenidos en sólidos del 20, 25 e incluso más por ciento. Posteriormente, estos subproductos se introducen en los digestores, donde son sometidos a unas condiciones constantes de ausencia de oxígeno, de temperatura en torno a los 40 grados centígrados y agitación. En este caso, esta planta es una planta que trabaja en régimen mesófilo de mezcla completa. Dentro del digestor se produce el biogás, que tras un pretratamiento de desulfurización y de deshidratación se quema en el motor de cogeneración para producir la electricidad y el calor. Por último, nos queda un subproducto del proceso de la digestión anaerobia, que son los digestatos, que son bastante ricos en nutrientes, tienen los mismos nutrientes que nos han incorporado esos residuos y subproductos y que suelen emplear para aplicaciones agronómicas directas, y en algunos casos se hacen tratamientos especiales de estos digestatos, bien sea para concentrar los nutrientes, bien sea para eliminarlos, por ejemplo, en las zonas donde hay un excedente de purines o de gallinazas y tienen problemas de excesos de nitrógeno. Aquí podéis ver unas imágenes de un camión descargando los sueros de leche en la planta de la Vall d'Uixó. Podéis ver en la imagen de la derecha pues lo que es el tanque de recepción de 190 metros cúbicos, donde allí, una vez se ha descargado, aquello se tapa, aquello tiene su propio sistema autónomo de agitación y de bombeo, y con lo que garantizamos que no hay problemas de malos olores. Cuando llega el producto, se descarga, se cierra, y ya la planta automáticamente te va a bombear el producto hacia los digestores. Aquí podéis ver unas imágenes laterales de lo que es la planta de biogás. En la de la izquierda se puede ver el cargador de sólidos, que es esa estructura verde en forma de unifeed, que es por donde están entrando los productos sólidos. La caseta de bombeo instalada entre los digestores y el tanque de recepción de líquidos, y los dos digestores, que como podéis ver están semienterrados, son digestores de 6 metros de altura, construidos en hormigón, in situ, y llevan posteriormente un gasómetro de doble membrana. Aunque lo veáis muy hinchado, ese gasómetro, esa forma no se la da el biogás, se la da el aire. Son gasómetros de doble membrana, en la cual el biogás está por debajo de esa primera membrana, que está inflada con pequeños compresorcitos de aire para que actúe de protección mecánica y de aislante térmico de la segunda. Y en la imagen de la derecha podéis ver la unidad de cogeneración con su antorcha situada arriba del container, que aquí es donde se está quemando el biogás para la producción de electricidad y calor. Ahora, con el biogás hay otros usos, aparte de la producción de electricidad. Como os he comentado antes, en finales de año vamos a empezar a construir para una cervecera una planta de biogás, donde le va a dar un uso completamente térmico para generar vapor, para posteriormente con ese vapor hacer pellets para alimentación animal en base al bagazo de la cervecera. Y también ahora se están empezando a trabajar en formas más avanzadas de refino de ese biogás para llevarlo a riqueza de gas natural y poder inyectarlo a la red. Esto en ciertos países como Holanda o Alemania está empezando a ser una solución más frecuente, y también en formas incluso un poco más avanzadas, que es ya el refino de ese biogás hacia biogases liquificados, hacia equivalentes a los GNLs, que esas también pueden tener su juego, aunque en precio realmente a día de hoy no podemos competir con el GNL, y no por el coste productivo, sino por el coste de la materia prima muchas veces. Sí que es algo que vemos que poco a poco va a ir teniendo más usos, lo que es el biogás como combustible del transporte y aplicaciones al margen de la electricidad. Y además esto es
especialmente importante en España, en esos momentos tan duros que el sector estamos viviendo, donde hay una moratoria completa a los proyectos de energías renovables, no hay ningún tipo de prima, aun cuando con los biogases, si no son de tamaños muy grandes, pueden funcionar a tarifas muy bajas, pero para eso es necesario que haya enormes consumos de calor y de electricidad asociados, modalidades de autoconsumo, pero sí que es cierto que la industria está bastante cercenada en estos momentos, aun cuando incluso hasta antes del Real Decreto, España tenía ya la peor tarifa de biogás de Europa. En España se da un caso que es sorprendente, que teniendo la segunda industria cárnica europea y una de las mayores industrias cárnicas, industrias agroalimentarias europeas, siendo un potencial ese nivel, en biogás es el último en tarifa. Y bueno, no sé si ahora estamos compitiendo con Lituania o con algún país de este tamaño a nivel de número de plantas, lo cual es, bueno, pues demuestra que un poco como le ha pasado a la biomasa, y aún más serio con el biogás, que es la hermana pequeña, por así decirlo, de la biomasa, pues no ha habido hasta ahora ningún lobby que nos haya apoyado y, por tanto, no ha tenido ningún interés ni ningún incentivo. El proyecto este de Vallduxó fue una iniciativa completamente privada. Se pudo financiar con el Banco de Valencia, aproximadamente en 30-70%. Tuvimos ayuda de la Agencia Valenciana de la Energía y, a su vez, hemos tenido, este proyecto sí que funciona con tarifa, funciona aproximadamente con 14 céntimos de euro kilovatio que recibe por la venta de la electricidad generada. Se esperaba que la tasa de recuperación estuviera en 6-7 años. En estos momentos la planta está funcionando bien, pero recientemente hay un proyecto de ley donde también se pretende aplicar nuevos impuestos a la generación de electricidad, en este caso un 6% a los biogases, que como con las biomasas nos creíamos que íbamos a ser un poco más beneficiados, pero al final se ha hecho tabla rasa, como cuando se cancelaron los incentivos a las renovables, y hemos vuelto a pagar los platos de una fiesta en la que no nos habíamos tomado ni una copa. Por último, los proyectos de biogás, como he comentado anteriormente, tienen la componente de producción de electricidad y la producción de calor. Esto puede ser de una enorme utilidad para la industria agroalimentaria y, en el caso del suero de leche, puede ayudar a realizar una concentración del mismo, puesto que también, cuando hablamos del suero de leche y de otros productos que entran a la planta de biogás, no son residuos como tal, son subproductos que pueden tener su aplicación para el mercado de alimentación animal o humana. Entonces hay que pensarlo muy bien. Y en muchos casos se va a ver que la industria agroalimentaria va a utilizar el calor realmente para hacer un refino de su producto y devolverlo al mercado de alimentación animal, en la mayor parte de casos vía deshidrataciones o evaporaciones, dándole una valorización. Y para eso el biogás y también la biomasa pueden tener una gran utilidad. Y bueno, y aquí esto es todo y muchísimas gracias por vuestra atención.